Bueno, vamos a hablar hoy día de urología. Ya deben estar leyendo un poquito las separatas sobre este tema, ¿no? Bueno, mi nombre es Jorge Saldaña, yo soy urólogo. Trabajé antes en el Hospital Loaiza. A lo mejor algunos conocen ese hospital. Y bueno, lo que vamos a hacer es un resumen muy rápido de lo que es la urología y de las principales ramas afines, ¿no? Para esto vamos a hablar de lo principal o de lo que es más común en la urología, que es la hiperplasia benigna de próstata. Cuando hablamos de la próstata eh, y del aparato genital del varón, generalmente lo que primero vamos a ver son primero los riñones, la vejiga, la próstata, que ya sabemos que está debajo de la vejiga, y todo el aparato genital. Eh, Esto es lo primero que tienen que llevar normalmente, en que la próstata tiene esencialmente tres partes. Tiene una zona que llamamos zona transicional, una zona que llamamos zona central y una zona que llamamos zona periférica. Esto es muy importante porque al final la próstata en realidad es como si fuera sus dos puños y estuvieran agarrando una esponja, ¿no? Dos esponjas. Cuando un varón, por ejemplo, eyacula, lo que hacen es sus puños, que es la zona periférica, se contraen, se cierran bruscamente y exprimen esas dos esponjas, que son la zona transicional y la zona transicional y la zona central, y son las que ayudan a impulsar y eliminar el semen que el varón produce. Ese es el fenómeno que normalmente ocurre. Normalmente, cuando una persona, bueno, ustedes todavía están jóvenes, la zona periférica es la zona más grande, pero conforme van pasando los años, la zona transicional va creciendo, va aumentando de tamaño y va aplastando a la zona periférica, y eso va haciendo de que la persona, conforme va creciendo y va engordándose, la zona transicional va teniendo cada vez más dificultades para poder orinar. ¿Por qué crece la próstata? Crece eh, una, por esta hormona que llamamos DHT o dihidrotestosterona. La dihidrotestosterona va a producir que se produzcan los famosos factores de crecimiento del endotelio, y van a producir que la próstata poco a poco reciba más sangre y vaya creciendo. Imagínense que la próstata es como una plantita que va creciendo poco a poco, y quien es el abono que hace que esa plantita crezca es la dihidrotestosterona. Entonces, una de las preguntas clásicas que siempre se hacen es: ¿cuál es el factor responsable del crecimiento de la próstata? Y ustedes responderán, bueno, dihidrotestosterona es lo más frecuente. No la testosterona, como muchos piensan, ¿no? O sea, algunos dicen, no, la testosterona es la que hace que la próstata crezca. No es así, es la dihidrotestosterona la que hace que la próstata de todos los varones crezca. ¿A través de qué? De una enzima que se llama 5-alfa reductasa. En un ratito vamos a ver por qué la importancia de esta enzima, de esta proteína, porque anulando esa proteína vamos a tener un método por el cual podemos tratar a los pacientes. Entonces, esto es más o menos el ejemplo. Tenemos la próstata, que se encuentra justo debajo de la vejiga, y vean cómo cuando va creciendo va comprimiendo el orificio de salida. Lo que crece aquí, porque acá todo se ve igual, es la zona transicional. La zona transicional es la que crece. La zona periférica prácticamente es esta delgada línea que se encuentra bordeando, que bueno, no se nota mucho el detalle, pero si pudiéramos ver, acá la línea es más gruesa, que debería en realidad ser aún más gruesa, y aquí es mucho más delgada, porque la zona transicional ha crecido y ha aplastado a la zona periférica. Entonces, cuando hablamos del crecimiento de la próstata, vamos a tener muchas hipótesis. Acá están los más frecuentes, pero todavía hay muchísimos más. La primera es que esto es como les dije, como cualquier plantita. Es decir, a mayor tiempo, a mayor edad, la próstata va creciendo. La hiperplasia es algo que ocurre normalmente en todo el cuerpo. Por ejemplo, dos ejemplos de hiperplasia que ocurren en todas las personas diariamente, o de crecimiento celular que ocurren diariamente en todas las personas, ¿cuáles serían? Las uñas y un poco más arriba el cabello, ¿no? Entonces,
el hecho que mi cabello crezca o que mis uñas crezcan no quiere decir que sea un cáncer, porque a veces dicen, no, te está creciendo y la gente puede pensar que es un cáncer. Bueno, y el hecho que mi uña crezca no quiere decir que tenga cáncer, es simplemente un crecimiento natural que va en relación al tiempo, que en algunas personas crece más rápido y en otras personas crece más lento, es verdad. En parte a la cantidad de dihidrotestosterona que está disponible en cada persona. Todas las personas pueden tener la misma cantidad de testosterona en el cuerpo, pero no todas van a tener la misma cantidad de dihidrotestosterona en el cuerpo. Y a mayor dihidrotestosterona, la próstata crecerá más rápido porque la dihidrotestosterona hará que la próstata tenga más vasos sanguíneos por los factores de crecimiento del endotelio y los factores de crecimiento, y al haber más sangre, pues crece más, ¿no? El otro es el desequilibrio entre los estrógenos y la testosterona. En realidad es un primo hermano de la misma, de lo mismo. Es prácticamente que, nuevamente, al haber más estrógenos hay menos testosterona disponible, porque la testosterona migra a dihidrotestosterona. Es por eso que normalmente se dice que los gorditos saben que la grasa se produce estrógenos, ¿no? Entonces, por eso es que a los varones, cuando son bien gorditos, les empiezan a crecer los pechos, les aparecen las tetas y todo lo demás, por un estímulo hormonal, por un estímulo, no lo mires hacia el chico, este, de, por un estímulo de los estrógenos. Entonces, este desequilibrio en las personas con sobrepeso va a producir también un estímulo del crecimiento de la próstata. La reducción de la apoptosis es también que normalmente hay una destrucción diaria de células prostáticas, y que a medida que va pasando la edad, esa cantidad de células que se van destruyendo disminuyen y hacen que la persona, por lo tanto, se crean más células de las que se destruyen, y al final va a hacer que la célula crezca. La interacción del epitelio estroma y la teoría de células madre, pues en realidad va a lo mismo, en el sencillo hecho de que aumenta la producción y disminuye la destrucción de células. En sí, para motivos prácticos de lo anterior, ustedes tienen que recordar solo dos cosas: aumento de dihidrotestosterona y disminución y el desequilibrio entre los estrógenos y la testosterona, que es lo más importante y lo que les van a preguntar y lo que tienen que llevarse en el día a día, ¿no? Cuando les pregunten, ¿por qué crece la próstata? Bueno, porque hay un exceso de un metabolito de la testosterona que se llama dihidrotestosterona, y porque hay un desequilibrio entre los estrógenos y la testosterona. Cuando hablamos de la clínica de la próstata, vamos a ver dos tipos de síntomas: los síntomas que llamamos de tipo obstructivo y los síntomas de tipo irritativo. Los obstructivos son dependientes enteramente del tamaño de la próstata, es decir, depende mucho de cuántos gramos tiene la próstata. Si una próstata es pequeña, tendrá pocos síntomas; si una próstata es grande, tendrá más síntomas. Esto es lo usual, pero hay excepciones a la regla. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Primero, lo clásico: el chorro débil, el chorro que se hace entrecortado, es decir, ese varón de que se baja el cierre y el chorro pues puja un poquito y luego sale un poquito más y luego un poquito más, como que algo está pasando, no puede orinar bien. La vacilación es esa intermitencia del chorro. El pujo es que ya tiene que hacer fuerza para empezar a orinar, ¿no? El goteo es que quedan gotitas, son los varones que se quedan ahí en el lavatorio y que se quedan, perdón, en el baño, y se quedan ahí un rato ahí hasta que deje de gotear. La retención urinaria, que es el caso más extremo, o la incontinencia por rebosamiento. La incontinencia suena raro. ¿Por qué la incontinencia es un síntoma de obstrucción? A ver, ¿por qué piensan? La incontinencia por rebosamiento es como este vaso. Si yo le sigo echando agua, el vaso simplemente va a rebosar. ¿Y por qué está rebosando? Porque simplemente ya no elimina lo que es su contenido, es decir, ya no entra más. Es decir, es una retención urinaria que ya no entra más orina, y que simplemente por presión empieza a ganarle al esfínter y empieza a salir la pila, pero no porque este pero es secundario a una obstrucción, es secundario a una retención,
a una retención urinaria. Esa es la incontinencia por rebosamiento. ¿Estamos? Entonces estos síntomas van a depender mucho del tamaño de la próstata. En cambio, los otros síntomas, los síntomas irritativos, no tienen nada que ver con el tamaño de la próstata. Estos síntomas son independientes del tamaño y tienen que ver con un factor muscular que tiene la próstata. Para esto vamos a regresar a nuestro primer esquema, en donde hablábamos que la próstata tiene una zona transicional y una zona periférica, aparte de la zona media que no nos interesa mucho. Entonces, cuando hablábamos de la zona periférica, hablábamos que yo les hablaba hace un rato que era como dos puños, ¿no? Y estos dos puños tienen dos esponjas, ¿no? Que son las que se encuentran en su interior. Entonces, vamos a hacer que estos puños son el continente y las esponjas son el contenido. Muy bien, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, tenemos esas esponjas son dependientes de algo que llamamos estímulos alfa-adrenérgicos? Tienen receptores alfa 1, son músculos con receptores alfa 1. ¿Qué pasa si esos músculos están tensos, contraídos, contracturados? Es decir, se van a contraer y el continente va a ser más pequeño. ¿Estamos? Y entonces, al tener los puños más cerca, porque la zona periférica está contraída, ¿no? No importa que mis esponjas sean pequeñas, yo voy a tener muchas molestias por la contracción de la zona periférica. ¿Me dejo entender? ¿Ya? La que está tapando es la zona central, pero la zona central no ha crecido, la zona transicional no ha crecido. Lo que ha hecho es que la zona periférica se ha contraído. ¿Se entiende la idea? Más o menos. Bueno, vamos a hacer un segundo ejemplo. Imaginémonos esta pared y otra pared acá, un pasadizo. ¿Ya? Las paredes son la zona periférica. Y tenemos dos gorditos. Yo y otro gordito al frente. ¿Estamos? Y tenemos un espacio por donde la gente circula entre los dos gorditos. ¿Ya? Entonces, esa es la uretra, el espacio por donde se orina. Si las paredes están separadas, no importa si los gorditos sean de 200 kilos. ¿Me dejo entender? Las personas van a circular sin problemas. ¿Estamos? Pero si las paredes se juntan mucho, los dos gorditos, sin que suban 1 gramo, no van a dejar mucho espacio por el medio. ¿Me dejo entender? Y entonces los síntomas van a aumentar. Pero no porque el tamaño de la próstata crezca, sino porque se han contraído las paredes de la próstata. La zona capsular, la zona periférica se ha contraído. ¿Me dejo entender? Por ejemplo, ¿cuál es el business de los urólogos? Para los que quieran ser urólogos, el mejor día del año es el 1 y 2 de enero. ¿Por qué? Porque la gente chupa, como no te imaginas. Entonces todos los viejitos, el trago lo que hace es que se contraiga la cápsula. ¿Me dejo entender? Al contraerse la cápsula, las paredes bruscamente se contraen por la bombaza que se han mandado y las personas dejan de orinar. ¿Me entiendes? Y ahí la emergencia llena de retenciones urinarias. Otra cosa que puede hacer que también la próstata, que las paredes se contraigan, es mucho café. Se toma mucho café. Por ejemplo, los que tengan papás o abuelitos, toman un trago y al baño a cada rato, o toman café y al baño a cada rato, o por ejemplo orfenadrina también produce eso, la buscapina también produce eso, el aguantar mucho el orinar también, cuando aguanta mucho orinar contraes esa cápsula y después tienes dificultades para relajarla y también produce eso. Entonces, pero esos son casos eventuales. Lo que más produce la cápsula al contraerse es una sensación de que a pesar que la vejiga puede estar vacía, la cápsula al contraerse y al estimular estos receptores alfa 1, la cápsula le informa al cerebro de que tú tienes ganas de orinar y por lo tanto tienes ganas de orinar a cada rato. Y eso se llama polaquiuria, que es dependiente de los receptores alfa 1 que se encuentran en la cápsula. ¿Estamos? La nocturia también es, que es levantarse en la noche a orinar, también es producto de este fenómeno. El ardor al orinar o la disuria también es un producto de esto. Esto es muy fácil de darse cuenta. La disuria normalmente siempre le hemos pensado que es mucho más fácil que lo puedan demostrar los varones que las damas aquí,
Pero la disuria normalmente es infección urinaria. Pero a cualquier varón, ahorita después que acabe la clase, que vaya al baño a orinar, yo le digo, a la hora que vayan a orinar, que se ajusten la uretra bien fuerte, ¿no? En el pene del varón, que se ajuste en la uretra y traten de orinar así, ajustándose con los dedos la uretra, y van a ver que van a tener un ardor al orinar. ¿Por qué? Porque simplemente la resistencia a la salida de la orina va a hacer que la cápsula se distienda un poco y eso va a producir un ardor al orinar, sin necesidad de tener ninguna infección urinaria. Claro que no lo agarran esto de hábito, ¿no? Porque puede causar otros problemas posteriormente, ¿no? La urgencia de querer orinar es otro de los síntomas, también nuevamente debido a la contracción de la cápsula prostática. El goteo postmiccional también puede ser debido a esto de manera indirecta porque uno siente que la vejiga todavía no se ha vaciado totalmente y puja porque siente que a pesar que la vejiga está vacía tiene ganas de orinar. Y el tenesmo es lo mismo, tiene la sensación de que todavía queda orina a pesar de que la orina ya se vació. Entonces vamos a tener dos síntomas de tipo obstructivo, generalmente en relación al tamaño de la próstata, pero que puede haber excepciones, como lo dije, cuando la cápsula se contrae bruscamente, y síntomas irritativos que están más en relación a la contracción de la cápsula prostática. Entonces, para el diagnóstico vamos a tener el típico varón que tiene molestias, que va a venir a la consulta, el típico varón de 50, 60, 70 años, que dice, bueno doctor, tengo dificultades para orinar, me levanto en la noche, voy en el día varias veces, a veces pujo un poco para orinar, que al examen físico vamos a, lo que buscamos, lo clásico que buscamos siempre es el globo vesical, al tacto rectal siempre vamos a palpar la próstata. ¿Por qué es que todavía hacemos el tacto rectal? ¿Ustedes saben? ¿Por qué ¿Ustedes han escuchado hablar del PSA? Ya. ¿Por qué si existe el PSA, por qué todavía existe el tacto rectal? ¿Lo saben? Nada. Por ahí un valiente. ¿Ni idea? Bueno, lo del tacto rectal es muy sencillo. El PSA, que está acá, o PSA total, como se le ha puesto, o antígeno prostático, los que quieran, algunos, si se quiere ir a España, no se llama PSA, sino se llama AP. ¿No? Los españoles no le entran a las gringadas. Entonces, pero el PSA es una proteína que se produce en el semen de todos los varones. Si agarramos a todos los muchachos que hay acá, y dosamos y medimos el PSA en el semen del varón, el valor del PSA en el varón depende de qué tan tranquilo sea el muchacho, puede variar entre 1 millón a 2 millones. No 1, 2, 3 o 4, que son los valores que vamos a ver acá en un rato, que es el PSA normal, sino varía entre 1 a 2 millones en el semen, no en la sangre. ¿Estamos? Entonces, la próstata es como miles de globitos, los acinos prostáticos, miles de globitos que que tienen dentro a este PSA. Y cuando la próstata por alguna razón se lastima, esos acinos prostáticos se rompen y hay una fuga de PSA a la sangre. Entonces, la presencia de PSA no es otra cosa que la, la, la presencia de algún daño en los acinos de la próstata. ¿Me dejo entender? Entonces, una infección a la próstata puede dañar los acinos y por lo tanto elevar el PSA. Una próstata muy grande pues va a liberar PSA. Una biopsia de próstata va a liberar un PSA. Una operación de la próstata va a liberar PSA. Un cáncer de próstata va a liberar PSA. Entonces, cualquiera de esas cosas va a liberar PSA. O sea, cualquier cosa que destruya o lastime la próstata va a liberar PSA y va a hacer que el PSA, que normalmente está feliz de la vida en el semen y en los acinos prostáticos, escape a la sangre. A mayor cantidad de PSA, mayor cantidad de destrucción prostática. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Pero hay una excepción a la regla y ahí viene justo la razón del tacto rectal. Hay un cáncer de próstata, que dicen los cánceres que llamamos más anaplásicos,
que cuando invaden toda la próstata no dejan absolutamente nada de la próstata. Y esos pacientes, por ejemplo, pueden tener un año 1. Al año siguiente empiezan a destruir la próstata y tienen 3. Al año siguiente tienen 5. Pero al año siguiente ya destruyeron toda la próstata y como ya no producen PSA, al año siguiente baja 1. Y el año siguiente puede tener 0.1. ¿Me dejo entender? Porque ya no hay nada, es tan anaplásico que no hay nada que produzca PSA. ¿Me dejo entender? Entonces, si llega un paciente, por ejemplo, que nunca se atendió en toda su vida y viene un PSA 0.1, por ejemplo, entonces uno puede decir alegremente, señor, ¿para qué le voy a hacer el tacto rectal? 0.1, que va a tener cáncer. Entonces aquí existen dos posibilidades. O efectivamente no tiene nada de cáncer y ese hombre va a ser convocado para santo por un nivel tan bajo de PSA, o tiene un cáncer tan anaplásico que ya se comió toda la próstata y no hay absolutamente nada que pueda, que produzca PSA. Y la única forma de detectar esos cánceres más anaplásicos es mediante el tacto rectal. Entonces, esa es la razón por la que seguimos fregados, ¿no? Porque el tacto rectal todavía, y la razón por la que el tacto rectal todavía es necesario, justo por esos cánceres más anaplásicos, porque en el resto de cánceres el PSA es muchísimo superior al tacto rectal en su capacidad de diagnóstico precoz. También vamos a pedir el examen de orina y la creatinina. ¿Por qué? Porque una de las complicaciones del problema prostático es las infecciones urinarias, pero también ha habido varones que han ido a veces con síntomas aparentemente prostáticos y al final lo que tenían era una infección urinaria. La ecografía nos sirve, esto es algo muy importante, jamás la ecografía sirve para diagnosticar un cáncer. El que les diga vamos a hacer una ecografía para ver si tiene cáncer, o vamos a hacer una ecografía transrectal para ver si tiene cáncer, o vamos a hacerle una tomografía o una resonancia para ver si tiene cáncer, pues fíjense bien en su nariz, porque cada vez esa nariz debe estar creciendo más y más, porque no existe una prueba de imagen que sirva para diagnosticar un cáncer de próstata hasta al menos el día de ayer, no sé si hoy día, pero hasta ayer no existe ni una resonancia de 3 Tesla, la de más resolución, ni un PET scan, una tomografía de emisión de positrones, ni una tomografía de 64, 256 líneas o las líneas que quieran. Ninguno sirve, ninguna imagen sirve para diagnosticar un cáncer de próstata. ¿Estamos? ¿Ya? Pero sí sirve para darnos una idea de qué tamaño está la próstata, sí sirve para saber si está reteniendo orina o no el paciente. ¿Ya? La flujometría es un examen que en realidad lo usamos solo los urólogos, no es otra cosa que hacer la pila en una computadora, una computadora que está conectada a un inodoro y que nos mide la fuerza del chorro urinario. Es porque los varones normalmente somos cobardes. Entonces, muchas veces va el paciente con la hija o el hijo y el paciente dice, bueno, pero yo estoy normal, yo no tengo absolutamente nada, me están trayendo acá contra mi voluntad. Y se le hace orinar y el chorro con la justa sale un chorro delgadito. Entonces, es una manera de demostrar si una persona está mintiendo o no respecto a su chorro urinario. Y la cistoscopía no es otra cosa que una endoscopía para poder mirar el interior de la vía urinaria, para poder ver un diagnóstico diferencial, para poder ver si efectivamente la próstata es la causa del problema o es que hay algo más. El tratamiento. Justo ahí es lo que regresamos nuevamente a lo de las paredes y a los gorditos. Los bloqueadores alfa, esto es una pregunta también que muchas veces se hace, sobre cuál de los siguientes no es tratamiento de la hiperplasia benigna de próstata. Y bueno, los tratamientos son, el más común en todo el planeta es el uso de los bloqueadores adrenérgicos, alfa-adrenérgicos o alfa-1. Esto no es otra cosa que, nuevamente regresamos a las paredes, es un medicamento que yo le doy a los pacientes para que la cápsula prostática, la zona periférica, se relaje y de esa manera las esponjas se separen una de otra y deje pasar el chorro urinario. Esto es un calmante, esto jamás cura, porque lo único que hace es relajar por 23 horas o 24 horas la cápsula prostática para que la persona pueda orinar mejor.
pero apenas pase el efecto, pues regresará a como estaba antes. O sea, esto no cura. Estamos. Lo más común acá en nuestro país es la terazocina y la tamsulosina. Su efecto es casi inmediato, a las 2, 3 horas ya los músculos se están relajando, pero también a las 23, 24 horas los músculos otra vez se están contrayendo. Una forma un poco más inteligente de pensar el problema es con el uso de los inhibidores de la 5-alfa reductasa. Hace un rato hablamos que la testosterona, que la próstata crece por una hormona que se llama dihidrotestosterona. Y la dihidrotestosterona viene de la testosterona que está en los testículos. Entonces yo tengo que o saco los testículos o me deshago de la dihidrotestosterona. A ningún varón le gusta la primera opción. Entonces lo que hago es deshacerme de esta dihidrotestosterona. ¿Cómo? Inhibiendo la enzima que hace que aparezca la dihidrotestosterona en el cuerpo, que es la 5-alfa reductasa. Existen dos en el país, el finasteride y el dutasteride. ¿Qué va a ocurrir? Cuando ya la persona ya no empieza a reducirse la cantidad de 5-alfa reductasa, lo que va a pasar es que los factores de crecimiento del endotelio van a disminuir y por lo tanto va a llegar menos sangre a la próstata y la próstata se va a secar. Es decir, es como si fuera una plantita que yo tengo, que simplemente si la planta la dejo de regar, ¿qué va a pasar con la planta? Se va a secar, pero no es que se va a secar de un día a otro. Esto demora varias semanas y hasta meses en secarse. ¿Cuánto tiempo demoran los inhibidores de la 5-alfa reductasa en hacer efecto? 6 meses. Recién a los 6 meses es que esta pastilla empieza a hacer efecto. Es muy importante ver de que cuando uno utiliza inhibidores de la 5-alfa reductasa, esta tiene dos problemas. El primero son problemas de erección, porque porque la dihidrotestosterona también ayuda en parte al estímulo, al deseo sexual del varón y a la libido sexual. Entonces, al disminuir la dihidrotestosterona, pues el varón también como que le pierde un poco de interés a las cosas, ¿no? Y el segundo es que disminuye el PSA. Entonces, es muy importante saberlo porque a veces nuestro punto de corte habíamos quedado que era 4 nanogramos por mililitro, la cantidad de PSA normal, pero en una persona que ya lleva más de 6 meses tomando PSA, y el valor ya no es de 4, sino es la mitad. El valor normal es de 2. No debo tener en una persona que toma inhibidores de la 5-alfa reductasa más de 2 de PSA. ¿Estamos? ¿Se entiende hasta acá? Muy bien.